general tengo bastante mala conexión. Bueno, habíamos terminado con la unidad de contratos parte general y para terminar de ver toda la parte que entra hasta el examen nos quedaría la unidad 5 y la unidad 6, la unidad 7, ¿sí? Que es lo que entra. Entonces ahora vamos a desarrollar parte de la unidad 7 o toda la unidad 7. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces vamos a empezar a compartir esta pantallita. Y el tema que vamos a dar hoy es el relativo a los contratos clásicos, que ya algo les expliqué. Son todos contratos que se utilizan usualmente en la actividad económica. Si no entienden algo, me paran y me preguntan, no hay ningún problema, ustedes ya saben. Estos contratos son de uso no solamente en la actividad económica, sino que muchos de los contratos que les voy a dar hoy se utilizan, no el suministro, pero la compraventa, tarjeta de crédito, la contratación electrónica y los últimos contratos que son los vinculados a los derechos de autor, no, son contratos específicos, pero el resto los pueden usar perfectamente cualquier persona, no solamente un empresario. O sea, son contratos de uso común y clásicos en la actividad, no solo económica, empresarial, comercial, sino de cualquier persona. Bueno, esto lo van a estudiar entonces del material que está cargado en el campus y de los códigos, del Código Civil y Comercial. El primer punto es el contrato de compraventa, que hasta acá no habíamos llegado, ¿no es cierto? Y vamos a verlo hoy. Bueno, el código define la compraventa. Es un contrato, yo creo que la clase pasada se los dije, es un contrato fundamental para el desarrollo de la actividad económica en general, porque a través de la compraventa se puede hacer circular los bienes en cualquier economía. O sea, la compraventa es el instrumento utilizado para que circulen los bienes, que pasen de manos de una persona a otra. Entonces, de esa forma se moviliza la economía. Es un contrato antiguo, tiene un antecedente. Cuando no existía el dinero, la figura que servía para hacer circular o intercambiar bienes era la permuta o trueque, que todavía existe y está regulada en el código. No lo vemos nosotros, pero sí está regulada en el código. Y que justamente al aparecer el dinero, bueno, el trueque dejó de tener tanta aplicación práctica porque justamente con el dinero lo que se intercambia no es un bien por otro bien, sino es un bien por dinero, que también es un bien, pero tiene facultad, tiene digamos, lo que permite o facilita es justamente poder hacer los intercambios. Como para que ustedes se den cuenta de esto que les estoy explicando, si ustedes antes de la existencia del dinero querían tener o adquirir algún bien, bueno, lo que tenían que hacer es la persona que tenía ese bien que ustedes necesitaban, tenían que, si se quiere, emparentarse con lo que ustedes tenían en exceso. O sea, si ustedes tenían 2 animales y querían ropa, bueno, la persona que fabricaba la ropa tenía que necesitar justo los 2 animales que ustedes tenían. Eso era sumamente complejo, muy inconveniente para el desarrollo de la actividad económica. Entonces, justamente con la aparición del dinero, ese inconveniente se eliminó. ¿Cómo define el código a la compraventa? Bueno, es un contrato de cambio. En primer lugar hay que tener en cuenta que en general es un contrato que sirve para intercambiar bienes. El código actual y el código o los códigos anteriores también la regularon y la definen de una manera más o menos parecida, o sea, no ha tenido grandes modificaciones la definición del contrato de compraventa. ¿Cómo se la define? Bueno, se dice que hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Básicamente, esa es la definición general del contrato de compraventa. Hay 2 partes, como en todos los contratos. Una parte que es la vendedora, una parte que es la compradora. La parte vendedora se obliga, como dice la definición, a transferir la propiedad de una cosa, que ahora les agrego, puede ser una cosa mueble o inmueble. La otra parte, que vendría a ser la compradora, a cambio de recibir la propiedad de la cosa, asume el compromiso, la obligación de pagar un precio en dinero por la misma. Entonces,
Volviendo a la clasificación de los contratos que dimos en las clases anteriores, la clasificación general, lo que ustedes tendrían que hacer en este caso es tratar de ir ubicando al contrato de compraventa dentro de la gran clasificación que vimos. Entonces, como surgen obligaciones para las dos partes, ¿qué tipo de contrato es? ¿Unilateral o bilateral? ¿Quién me responde eso? ¿Eh? Bilateral. Bilateral, porque fíjense que al momento de celebrarse y perfeccionarse el contrato, nacen obligaciones para las dos partes, lo dice la misma definición. ¿Es oneroso o gratuito? O sea, el contrato. ¿Qué pasa? ¿Es oneroso o gratuito? ¿Qué les parece? O sea, hay La asistencia del contraprestaciones dinero, cuando así yo... que es Oneroso, oneroso. bien. Después, ¿es formal o no formal? Es decir, el código, para que exista compra-venta o contrato de compra-venta, ¿exige que se haga por escritura? ¿Exige bajo pena de nulidad o de inexistencia que se haga cumpliendo alguna determinada solemnidad? ¿O no dice nada? ¿Qué les parece? Y acá le voy a aclarar algo después. Si ustedes revisan los artículos del código, porque para ustedes darse cuenta si un contrato es formal o no formal, lo que tienen que hacer es buscar en el capítulo que regula el contrato si dice algo respecto de la forma. Por ejemplo, la donación de inmuebles, hay un artículo que dice claramente que para que sea válida se tiene que hacer por escritura pública. Entonces, ahí ya nos damos cuenta que como dice que para que sea válida tiene que ser hecha por escritura, ya nos damos cuenta que el código dice la donación de inmuebles es formal, solemne. Porque si no la hace por escritura, no vale como donación. La compraventa, si buscamos, no vamos a encontrar una disposición similar. Con lo cual nos damos cuenta que es no formal. Es decir, las partes pueden celebrar una compraventa inclusive hasta verbalmente. Perfectamente yo podría decirle, bueno, no sé, Ana Luz Lescano, yo te vendo el código este, el martes que viene en San Nicolás te lo llevo y vos me pagás el precio. Y es una compraventa. Si vos decís sí, acepto a tanta plata, bueno, es una compraventa que fue celebrada verbalmente, de palabra. No la hicimos ni por escrito ni nada, de palabra, así, de esa manera. ¿Es válida? Sí. Ahora bien, vamos a ver que si yo después, la semana que viene, voy y digo, no, yo nunca te prometí nada a vos, yo no me contraté nada con vos, bueno, y vos me quisieras reclamar, seguramente no me podrías probar la existencia del contrato, porque no quedó plasmado en ningún principio de prueba por escrito, ¿se acuerdan? Pero es otro tema, es el tema de la prueba, de cómo se prueba el contrato. La prueba se va a dar en la medida que haya un conflicto. Pero si nosotros dos que nos pusimos de acuerdo verbalmente y yo lo cumplo y vos lo cumplís, el contrato existió, se hizo, se ejecutó, se cumplió y no hubo más problema. Ahora, el contrato en cuanto a su validez es no formal, no se exige ninguna forma entonces. Ahora bien, vamos a ver que para ejecutar totalmente el contrato de compraventa respecto de determinados bienes, es decir, para que se transfiera la propiedad de una cosa respecto de determinados bienes puntuales, la ley puede exigir el cumplimiento de alguna solemnidad. Pero eso no es a los efectos de que exista la compraventa, es a los efectos de que después se pueda transferir la propiedad del inmueble o transferir la propiedad de un auto. Es decir, yo te puedo comprar de palabra o con un boleto así entre nosotros, privado, un auto, por ejemplo. Ahora, yo te firmamos el boleto, te lo doy. Ahora, con eso, ¿vos ya sos el dueño registral del auto? ¿Qué les parece? No. Con ese boleto. ¿O hace falta algo más? Hace falta algo más. ¿Qué es lo que hace falta? Cumplir con una solemnidad. ¿Quién la exige? ¿El código? No, la exige la Ley Nacional de Registro de Propiedad Automotor, que dicen que para que un auto se transfiera a nombre de una persona hay que inscribirlo en el registro. Hasta que vos no tenés el auto inscrito en el registro, no está en tu nombre el auto, está en nombre de quien estaba ahí. Entonces, pero la compraventa ya existió, con lo cual yo le podría exigir con el boleto al otro, si está hecho por escrito, por ejemplo, che, vos tenés que transferirme el 08, firmarme el 08 y transferir el auto, o hacer la escritura para transferir la casa. ¿Tá? Pero no hace al contrato en sí, hace a que después se transfiera la propiedad efectivamente a favor de una persona. Y algunos bienes no hace falta ni inscribir en ningún registro ni nada. Bueno, después, ¿es conmutativo o no conmutativo? ¿Qué les parece?
el contrato? O sea, las partes cuando celebran el contrato, ¿saben de antemano las prestaciones y contraprestaciones a su cargo? ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Qué opinan? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cómo es? Bueno, es un contrato conmutativo. ¿Tá? Digamos, si no es conmutativo, es aleatorio. Aleatorio que implica que algunos de los derechos u obligaciones del contrato dependen de un hecho incierto. Por ejemplo, el contrato de seguro, depende de un hecho incierto, que haya un siniestro. En el contrato de compraventa, ¿hay algo aleatorio? No, yo te vendo esto o yo te ofrezco esto, vos aceptaste el precio, está clarísimo, no hay ninguna cosa que dependa de un hecho incierto. Depende de que cumplamos con las obligaciones que asumimos. Entonces es conmutativo. Y por último es nominado. ¿Qué quiere decir? Que está regulado en el código, está regulado en la ley. Por eso se dice que es nominado. O sea, esto que yo le dije, los caracteres del contrato, ustedes lo van sacando de interpretar o analizar el contrato y compararlo con la clasificación de todos los contratos. ¿Se acuerdan que eran bilateral, unilateral, oneroso, gratuito, formal, no formal, conmutativo, aleatorio, nominado o innominado? Bueno, ¿cuáles son los derechos y obligaciones de las partes? Esto surge de estos artículos que están previstos acá. Me gustaría verlo más grande esto. Ahí está. De los artículos que están en el código, por eso yo les decía hoy tengan código a mano. Yo les voy marcando los artículos. Después ustedes lo tienen que mirar tranquilito, porque son unos cuantos. Pero bueno, les voy cantando las cosas más importantes. Las obligaciones de las partes, que son recíprocas. La del vendedor, el que se obliga a transferir la propiedad de una cosa. 1137 a 1140. Algunas, obligación de transferir. Esa es la principal obligación que tiene. Tiene que transferir la propiedad de la cosa vendida. Entonces, para poder lograr eso, que es lo que él asume como obligación en la compraventa, tendrá que cumplir con los requisitos que establezcan determinadas otras normas. Por ejemplo, si lo que vos vas a transferir porque vendiste un auto, tenés que fijarte en las normativas vinculadas a los vehículos. ¿Cómo haces para transferir la propiedad de un auto? Y tenés que inscribir el 08 transfiriendo el vehículo en el registro de la propiedad automotor. Si lo que vos transferís es una casa, ¿cómo hacer para transferir la propiedad de la casa? Y tenés que hacer una escritura con un escribano y después el escribano tiene que inscribir la escritura en un registro de la propiedad. Entonces, de esa forma, el que te compró la casa es el titular dominial, está a nombre de él. Hasta tanto hagan eso, no se va a transferir la propiedad. Con el contrato lo que vos podés lograr es exigirle que te transfiera la propiedad y exigirle que haga todos esos trámites para poder transferir la propiedad. Y si lo que yo te transfiero es una bicicleta que no se inscribe en ningún lado, ¿y cómo se transfiere la propiedad? Y con la mera entrega. Yo te entrego la bicicleta, vos me pagás el precio y se termina el contrato. ¿Entienden? Si lo que te vendo es un código, un teléfono, qué sé yo, un reloj, o una golosina, porque la golosina uno la compra en un kiosco, es una compraventa también. Bueno, en esos casos no hace falta cumplir con ninguna otra formalidad o requisito porque las leyes no exigen más que eso. Otra obligación del vendedor es hacerse cargo de los gastos de entrega de la cosa vendida. Y acá vamos a ver que en la mayoría de los contratos van a ver que dice excepto pacto en contrario. La mayoría de los artículos que ustedes van a ver siempre dice lo siguiente, excepto pacto en contrario. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué les parece que puede decir eso? Que lo que dicen estos artículos, las partes lo pueden dejar sin efecto o lo pueden modificar. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? De los gastos de entrega, que sería una obligación del vendedor. El vendedor tendría que poner la cosa que te va a transferir, la mercadería que te vende y que se obliga a transferirte en propiedad, a tu disposición y todos los gastos que le insuma la entrega de la cosa, qué sé yo, cargar la entrega en el camión, embalarla, acondicionarla para que pueda llegar hasta el destino y demás, serían gastos que tiene que asumirlos ¿quién? El vendedor. Ahora bien, ¿se podría pactar en un contrato que todos los gastos de entrega y todo los asume el comprador? Sí, ningún problema. No hay problema. Estas normas, entonces, entran a regir cuando las partes no dicen algo contrario, o sea, cuando las partes no acuerdan otra cosa.
¿Ah? En materia de contratos, generalmente, salvo casos muy puntuales, el principio es que las partes pueden acordar lo que quieran. O sea, pueden modificar todo lo que está previsto en el código, salvo algunas poquitas normas que son inmodificables, porque generalmente son de orden público, pero en general se puede modificar todo. ¿Ah? Ahora, si vos querés que tenga validez esa modificación, lo tenés que haber previsto expresamente en el contrato. Si no decís nada, se aplica lo que dice el código. Entonces, respecto de la obligación de gasto de entrega, si no pactaste otra cosa, los gastos de entrega los asume el vendedor. Después, ¿cuándo se entrega el inmueble o cuándo es el momento para entregar la cosa vendida? En el caso de los inmuebles, en principio, si no se dice nada, el inmueble se entrega inmediatamente después que se hizo la escritura pública, es lo que dice el 1139. En materia de cosas muebles, el 1147 dice, o sea, en materia de cosas muebles estamos hablando de, por ejemplo, comprar mercadería para tu fábrica. En ese caso, el 1147 dice que la entrega se tiene que hacer, salvo pacto en contrario, dentro de las 24 horas de celebrado el contrato. ¿Tá? Entonces ustedes tienen que diferenciar entre si lo que vos comprás es un inmueble, si lo que vos comprás es mercadería. Nosotros, como nos vinculamos con la actividad comercial, bueno, mayormente nos van a importar las cuestiones vinculadas a la compra de mercadería y de ese tipo de cuestiones. Bueno, obligaciones del comprador, 1141. ¿Cuál es la principal obligación? Pagar el precio. ¿Cuándo tiene que pagar el precio y en dónde? Bueno, en primer lugar, en lo que hayan convenido. Tiempo y lugar convenido. ¿Qué pasa respecto de el pago del precio si no decimos nada respecto del momento de pago del precio? ¿Cómo se considera? 1141. O sea, primero, como siempre, hay que ver si las partes acordaron algo. Si no dijeron nada, ¿cómo se considera que se paga el precio de la compraventa? ¿A plazo o de contado? De contado. De contado. Si volvemos unas clases para atrás, ¿se acuerdan que yo le hablé al principio de la clase de contratos? Que le dije, había elementos esenciales, había elementos naturales y había elementos accidentales. Los accidentales eran esos que, para que se apliquen esas circunstancias o esos elementos, había que expresamente preverlo. Uno de esos elementos era el plazo. ¿Se acuerdan? Es decir, si vos comprás mercadería y querés entregarla dentro de 30 días, o bien que te paguen el precio dentro de 30 días, es decir, diferir el pago del precio o la entrega de la mercadería, o sea, que haya plazo, tenés que pactarlo. Si vos no lo pactás, ya sea un inmueble, ya sea una mercadería, ya sea una computadora, ya sea un auto, lo que sea, se considera que es de contado. El pago del precio se considera que es de contado. ¿Está? Entonces, plazo es un elemento accidental. Si yo quiero que haya diferimiento en el pago del precio o en la entrega de la cosa, hay que pactarlo expresamente. Si no, se entiende que se aplican estas normas y en cuanto al precio, el comprador está obligado a pagarlo de contado. Bueno, otras obligaciones del comprador. Recibir la cosa. O sea, cuando el vendedor viene con el camioncito a la puerta de tu fábrica, vos obviamente lo que haces es revisar el camión. Vamos a ver que el hecho de revisar el camión puede activar, por ejemplo, una carga que hay que cumplir, que es la de controlar el estado de las mercaderías transportadas. Que se acuerdan que vimos los vicios ocultos. Yo les decía, había plazos muy cortitos dentro de los cuales el comprador tiene la carga de verificar cómo está la mercadería que se transportó, ver si está buena, está mala, si está rota, y tiene un placito a veces de hasta de 24 horas para denunciar eso. Y si no lo denuncia y pasaron las 24 horas, como es un plazo de caducidad, se extingue el derecho y no puede reclamar más nada. ¿Bien? Bueno, entonces, el comprador tiene que recibir la cosa, está obligado a recibir la cosa. Es decir, si yo te compré mercadería y vos me la traes, imagínense mercadería perecedera.
que viene de un viaje largo. Entonces viene el vendedor con el camión que tiene que descargar el camión, volver a cargarlo ahí y volverse a ir. Mercadería que si vos no la entregás y se mete en un lugar refrigerado, se pierde. Eso, arándano ponerle. Que son sensibles y es una mercadería que se puede echar a perder rápido. Si yo llego y el comprador no me la quiere aceptar la mercadería, por cualquier motivo, yo le puedo exigir que la acepte, salvo que se den algunas circunstancias, pero en principio le puedo exigir porque está obligado a recibirla. Y es más, si yo vendedor no me quieren aceptar la mercadería, yo puedo depositarla, consignarla judicialmente, es decir, ir a un lugar, pedirle a un juez que la deposite en un depósito, hasta tanto se resuelva si él la tenía que aceptar o no. Pero en principio es una obligación del comprador. Bueno, pagar los gastos de recibo. Una cosa son los gastos de entrega y otros son los gastos de recibo. ¿Mm? Por ejemplo, gasto de recibo cuando vos compras una casa es la escritura. El costo de la escritura, salvo que las partes pacten otra cosa, ¿vieron? Por ahí vos podés pactar que la escritura la pagan a media, lo que quieran. Pero si vos no acordás nada, se aplica este artículo 1141 y, por ejemplo, si vos compras una casa, ¿quién se hace cargo del pago del testimonio de la escritura? O sea, la copia de la escritura. ¿Quién lo paga? ¿El comprador o el vendedor? El comprador. ¿Tá? Bueno, esas serían algunas de las obligaciones. Después hay obligaciones que son así como secundarias también. Bueno, acá hay un tema que también puede preguntarse en los exámenes, que tiene que ver con las modalidades de la compraventa. Y esto es bastante común en materia así comercial, económica. Bueno, hay distintas modalidades que están como dispersas en distintos artículos del código. Las que a mí me parecen más relevantes son estas tres, que son la compraventa sobre muestras, sobre cosas que no están en la vista y en fardos. Es decir, la compraventa sobre muestras es muy común, por ejemplo, en el comercio de granos. Al comercio de granos, qué sé yo, supongamos que vos compraste, tampoco es tan común, pero bueno, supongamos que uno compró mercadería, que obviamente no la tiene a la vista, está en un silo, a 800 kilómetros del puerto, y vos estás en Rosario, en el mercado de cereales, y con un corredor, con intermediación de un corredor te pones de acuerdo. Y deciden que la mercadería, objeto del contrato de compraventa, es esta o es de la calidad de esta muestra que yo te dejo. Entonces yo te entrego una muestra que se guarda en un laboratorio de análisis de la bolsa. Supongamos que a los 15 días llegan los 10 camiones con la soja o con el producto que vos conveniste, y cuando llegan, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar la muestra, tomar otra muestra de los camiones y compararlas. ¿Tá? Eso puede dar lugar a qué? A diferencias. No, esto que vos me prometiste no es lo que me estás mandando. ¿Por qué? Porque es de otra calidad. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Obviamente tiene que tener algún tipo de solución. Y la solución la da el 1153 y otros artículos. Dice así, si la compraventa se hace sobre muestra, el comprador en principio no puede rehusar la recepción si la cosa es de igual calidad que la muestra. Es decir, si yo abro la muestra, la comparo con lo que llegó, si la cosa es de igual calidad, yo no puedo negarme a recibir la muestra. El problema viene en los supuestos en que no, en que una de las partes entiende que no se corresponde con la muestra a lo que llegó. Entonces, ahí hay un procedimiento que surge de los artículos 1156, 1157, en el cual se determina que las partes deben acudir generalmente a un árbitro para resolver esta diferencia. En 1150 dice sí, porque este se aplica a varios otros contratos. Dice, en los casos de los artículos 1153, que es el caso que nos estamos viendo, el comprador debe informar al vendedor sin demora de la falta de adecuación de las cosas a lo convenido. Entonces acá, ¿qué dice el artículo? Bueno, llega la mercadería, llegan los 10 camioncitos al puerto. Vos sacás la muestra que te dieron, tomás una muestra de los camioncitos y los comparás.
Lo mandás a un laboratorio y te dicen, no, mira, no es de la misma calidad o no es el mismo producto que te prometieron. Entonces, eso se lo tenés que comunicar inmediatamente al vendedor. Entonces, en ese caso, la determinación, o sea, quienes van a definir si realmente es o no es adecuada o con lo que estaba previsto en el contrato, son árbitros. Fíjense que dice peritos arbitradores. Son árbitros generalmente, son peritos, personas que son, digamos, técnicos en ese tema y entienden y pueden comparar y evacuar esa comparación. Bueno, si obviamente no hay acuerdo, porque puede no haber acuerdo ni respecto de quién va a determinar la solución del caso, o sea, pueden no ponerse de acuerdo quién va a ser el árbitro. Bueno, hay que acudir a la justicia en última instancia. Eso es sobre muestras. Otra variante es sobre cosas que no están a la vista. Acá no te doy una muestra, acá estoy contratando medio como a ciegas. El 1154 dice que en los casos de cosas que no están a la vista y que deben ser remitidas por el vendedor al comprador, la cosa debe adecuarse al contrato. O sea, acá, ¿qué te dice el código? Acá está algo que está previsto en el contrato, pero que vos no lo llegaste a ver, ni te dieron una muestra tampoco. Acá, entonces, en definitiva, vos tenés que comparar lo prometido en el contrato con la calidad de la cosa que llega. El mismo procedimiento que el de la muestra se aplica en este caso. ¿Tá? Se aplica lo mismo. Hoy es muy común esto. Hoy, de hecho, a ver, hoy cuando uno compra por internet, compra con cosas que uno las tiene presente, ve una foto a lo sumo. Está bien, las pudo ver en cierta forma. Uno puede saber algunas características del objeto, pero no en todos los casos te va a dar una certeza de lo que estás comprando. Entonces, esa es otra variante. Siempre cabe la posibilidad, quiero que les quede claro, de poder someter al juicio de peritos la diferencia. Ya sea porque no hay coincidencia con la muestra, ya sea porque no se coincide con lo que dice el contrato. Yo no te di una muestra, puse en el contrato y lo describí al bien que te vendí. Pero vos no lo viste, ni tenía una muestra. Entonces, cuando llega, hay que ver si lo que vos me describiste en el contrato se corresponde con lo que me entregaste. Y por último tenemos la compra en fardos, que también es común en materia comercial. O sea, es cuando las cosas se entregan en fardos o bajo cubierta, y sí que están cerrados, digamos, por objetos que se encuentran cerrados. En ese caso, obviamente, al estar cerrados, el examen rápido que exige, por ejemplo, el contrato de transporte no se puede hacer tan rápido. ¿Por qué? Porque hay que abrirlo, hay que... Entonces, en ese caso, el código lo que hace es darle 10 días después de la entrega para que el comprador pueda examinar los bienes y evaluar si los bienes son de la calidad prometida, si la cosa está en buen estado y demás. Si no falta nada, si no están deterioradas las cosas, si se corresponden con el contrato en definitiva, si cumplió con el contrato del vendedor. Entonces, sobre muestra es simple. Sobre fardos, básicamente, vos tenés que demostrar que no podés verificarlo en el momento. Entonces te da un plazo extra para que vos puedas revisar la mercadería que llega. ¿Tá? Bueno, y después, el 1158 está el plazo, que yo creo que les dije, el plazo para que ustedes puedan reclamar por los defectos de las cosas, que esto es algo que siempre yo les decía, tengan en cuenta porque los plazos son cortitos. Tiene que ver justamente con la venta en la cual la mercadería la lleva un transportista, o sea, cuando se traslada la mercadería con un transporte. En ese caso, dice, los plazos para reclamar por las diferencias de la cantidad se cuentan desde la recepción. Entonces, los plazos que surgen, por ejemplo, de los artículos del contrato de transporte, siempre tengan en cuenta que empiezan a correr desde la recepción de la mercadería. Por eso es muy importante tomar el recaudo. Por eso el transportista siempre te va a hacer firmar un remito, porque es lo que le da fecha cierta a la entrega efectiva de la mercadería, y vos a partir de la firma del remito, por ejemplo, empieza a correr tu plazo para efectuar las reclamaciones que puedas hacer. Y a veces les decía, van a ver cuando estudien transporte que hay reclamaciones de 24 horas, o sea que si vos dejás pasar esos plazos tan cortitos, perdés la posibilidad de después reclamar algo. Se considera que la mercadería está en perfecto estado y ya tenés que pagar el precio y ya, no hay manera de hacer otra cosa. Otro tema es vinculado al precio. Esto que hablamos tenía que ver con la cosa. Ahora vamos a hablar del precio.
Bueno, vinculado al precio, algo ya les dije, cuándo hay que pagarlo. Otro tema importante es cómo se determina el precio, porque el precio puede ser cierto, que es lo más sencillo. El precio tiene que estar determinado, o por lo menos ser determinable. El precio es un elemento esencial de la compraventa. O sea, vos no podés hacer una compraventa que diga yo te vendo el código por una suma de dinero. No tiene precio esa compraventa. O sea, dice una suma de dinero, pero no dice cuál es el monto o cuál es la suma de dinero concreta, determinada a cambio de ese código. Entonces, el precio, el principio general es que tiene que estar determinado en el contrato. El 1133 dice que el precio es determinado cuando las partes lo fijan en una suma que el comprador debe pagar. Te doy el código por 500 pesos. Eso es clarísimo. Precio determinado, preciso, en el mismo contrato. O también se considera determinado cuando se dan algunas otras variantes, en los cuales el precio no está fijado así claramente como el que les di recién. ¿Cuáles son esas variantes? Cuando el precio queda librado a la fijación o determinación por un tercero. Esto es muy común. Yo en un contrato estipulo que el precio va a ser el que fije un árbitro al momento de la entrega. Entonces, un tercero, que es un tasador, es quien va a determinar en un momento determinado, por ejemplo, a la entrega, cuál es el valor de ese bien. El 1134 dice precio determinado por un tercero. El precio puede ser determinado por un tercero designado en el contrato o después de su celebración. Ese contrato es válido. O sea, lo que no es válido es un contrato que diga yo te vendo el código por una suma de dinero, en general. Eso no tiene validez. Ahora, si yo pongo, yo te vendo el código por un precio que se va a fijar por un tercero el día 20 de mayo, ese contrato ya es válido. Porque el día 20 de mayo se presenta el tercero y dice el código vale 550 pesos. Ese es el precio. Otra variante de determinación es cuando es fijado el precio por peso, número o medida, 1144. Es decir, el precio se fija en comparación o en relación con el peso, número o medida de otra cosa. ¿Qué sé yo? Tantos quintales. El precio del arrendamiento del campo es de tantos quintales. Y bueno, y entonces hay que calcular. A ver, tantos quintales son, no sé, 30 quintales. Ahora, esos 30 quintales, ¿cuánto vale cada quintal? Para multiplicarlo por 30 y eso me va a dar el precio del arrendamiento. Y bueno, ese es un supuesto de precio fijado por peso, número, medida, que remite, obviamente, que remite a, por ejemplo, digamos, la cotización de ese bien en un mercado. Entonces, yo si quiero saber cuánto tengo que pagar por el arrendamiento del campo, y bueno, tengo que ver el día del vencimiento de mi obligación, cuánto cotizaba en el mercado de cereales, que yo, la soja, la tonelada de soja. Entonces yo con eso calculo. ¿Ah? Tiene un mecanismo de poder determinarlo, no es algo abstracto. Otro, cuando es convenido por unidad de medida de superficie, esa es otra variante. Es el metro cuadrado lo que vale, por ejemplo. Entonces vos multiplicás los tantos metros cuadrados del inmueble por el valor del metro cuadrado y calculás. Si yo quiero saber el valor de un inmueble en Rosario, ponele, de acuerdo a la zona donde está, yo puedo calcular el valor, porque yo sé cuánto vale el metro cuadrado, que es en Rosario o en San Nicolás, un estimado. Entonces, yo puedo saber más o menos, son, no sé, $500 el metro. Entonces yo sé que una propiedad de 100 metros vale tanta plata. ¿Mm? ¿Entienden? Esa es una forma. Son variantes. Lo común en los contratos es que se determine en el momento del contrato. Pero en materia comercial es usual atar la determinación a la comparación con el valor de un bien determinado, la cotización del producto en el momento de la entrega, etcétera, etcétera. Hay muchos contratos a fijar precio, por ejemplo. Las partes se resguardan las oscilaciones del precio, o sea, se aseguran no perder. Si yo contrato hoy
pero la mercadería dentro de 6 meses, yo me comprometí a entregarte la mercadería dentro de 6 meses, pero no quiero atarme al precio de hoy, porque capaz que en 6 meses vale más, entonces lo dejo atado a la cotización dentro de 6 meses. Esa es una variante. Bueno, otro tema son las responsabilidades y el tema de la tradición. ¿Qué es esto de la tradición? Las responsabilidades tienen que ver, en realidad, con la pérdida de la cosa. A ver, acá estamos hablando de un contrato, por ejemplo, de mercadería, en el cual yo me comprometo a entregarte un camión de mercadería de mi fábrica que está en Buenos Aires para que llegue a Rosario. Entonces, el tema de la tradición tiene que ver con justamente el riesgo, o por lo menos quién asume el riesgo por lo que le pasa a la mercadería en un momento determinado. Entonces, cuando la tradición es la entrega, la tradición real es cuando existe la entrega real de la mercadería a favor del comprador. En ese momento, el riesgo de lo que le pase a la cosa, ¿quién lo asume? El comprador que ya tiene la cosa bajo su poder. Ahora bien, si yo vendo la mercadería y va en el transporte y le pasa algo, ¿quién tiene la responsabilidad y asume el riesgo por lo que le pasó a la mercadería? ¿El vendedor o el comprador? En principio, El vendedor. el vendedor, exactamente. En principio, el vendedor. Por eso generalmente se contrata un seguro de transporte, por si le pasa algo a la mercadería. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo mando la mercadería con mi camión y mi camión me lo roban o choca y se destruye toda la mercadería, yo tengo que volver a mandar otro camión, en principio, porque yo tengo que cumplir con mi obligación de entregar la mercadería. ¿Por qué? Porque el riesgo por los daños o pérdida de las cosas, hasta tanto no haya operado la entrega, la tradición, al comprador lo sigo asumiendo yo. Entonces, la tradición, que esto de la entrega, es algo sumamente importante, los efectos de qué? De liberarte de los riesgos de lo que le pasa a la mercadería. Por eso el comprador está obligado a recibir la mercadería. Imagínense que yo me niego a recibir la mercadería y la mercadería que yo te tenía que entregar se pudre. Entonces yo, vendedor, ¿qué voy a decir? No, pará, yo te la entregué o te la fui a entregar y vos no me la quisiste recibir. Incumpliste tu obligación. ¿Se acuerdan que le dije que una obligación era recibir la mercadería? Entonces ahí se invierte la carga de la responsabilidad. Bueno, la tradición puede ser real, es decir, te entrego la mercadería, te entrego y la agarrás y la metés en tu depósito, ya está, bajo llave, es tuya, está bajo tu poder, eso no trae ningún problema. O simbólica. ¿Qué es esto de la tradición simbólica? Bueno, la tradición simbólica tiene que ver con situaciones en las cuales, a pesar de no haber una entrega real al comprador de la mercadería, se dan circunstancias que se las equipare a la tradición real. Es decir, el ejemplo típico, yo te doy la llave del depósito donde está la mercadería que te vendí. Al darte la llave, eso quiere decir que vos tenés la posibilidad de ir y buscarla, sacarla, usarla. Está bajo tu disposición la mercadería. Ese es un supuesto tradicional de tradición simbólica. No hay entrega en la fábrica del comprador. Lo que hay es la puesta a disposición del comprador de mercadería. ¿Cómo? Te entregué la llave del depósito. Es decir, vos ya, si querés, va a abrir el depósito, la sacás, la dejás, la quemás, hacés lo que quieras. ¿Qué tiene de importante esto? Que el vendedor se libera de responsabilidad por lo que le pase. Por eso, siempre van a tratar de dejar constancia de que hubo tradición, ya sea real. ¿Cómo te dejo la constancia de la tradición real? Llega la mercadería a la fábrica del comprador. ¿Qué le va a exigir al comprador que te firme? ¿Qué documento acredita la entrega a la El mercadería? recibo. Un remito, un recibo. Vos con eso, chau. Yo te entregué la mercadería, lo que le pase a partir de ahora es cosa tuya. Si vos no me pagaste el precio, me lo tenés que pagar. Y si le pasa algo a la mercadería, yo ya no, ya está. Supuesto de tradición simbólica, 1149. Dice, endoso de mercadería en tránsito. Las partes pueden pactar que la puesta a disposición de la mercadería vendida en lugar cierto y forma incondicional tenga el efecto de la entrega. Es decir, está la mercadería, la tiene el transportista, tiene la carta de porte, que es el documento probatorio del contrato de transporte y además el documento para poder retirar la mercadería, y se endosa el documento a favor de otra persona. Entonces,
La entrega de ese documento implica que pasás a tener digamos, la disposición de la mercadería, con lo cual esto tiene que ver todo justamente con eso, con quién asume el riesgo por lo que le pasa a la mercadería hasta tanto llegue a destino, vamos a decir. El endoso o la puesta a disposición, ya sea a través del endoso de este documento que se usa en el transporte, que es la carta de porte, y el asiento en ese documento de que vos le endosaste el documento a esta otra persona, implica que hubo una tradición simbólica. Entonces, ya cumplió en cuanto a la mercadería. ¿Sí? Ese es el 1149. El otro supuesto, como les decía, que no está previsto en el código, es el referido a el poner a disposición, por ejemplo, la llave del negocio, permitir que el comprador, qué sé yo, entre al negocio donde está la mercadería y le ponga la marca de su producto. ¿Vieron? Uno compra, qué sé yo, supongamos yo tengo una fábrica que lo que hago es comercializar latas de durazno en almíbar. Entonces, yo no lo fabrico, le compro a otra empresa que fabrica los duraznos, o sea, que elabora ese producto enlatado. Entonces me trae las latas sin la etiqueta y yo le pongo la etiqueta con mi marca. Bueno, en el momento en que yo puedo ir al depósito donde están esas mercaderías y ponerle la marca con la etiqueta mía, es un acto que implica que yo tengo disposición del bien y se lo equipara a la tradición real. Es como si yo ya lo tuviera en mi fábrica. Entonces, lo que le pase a ese producto, ¿quién asume el riesgo? El comprador. Todo esto tiene que ver con eso, con la responsabilidad por la pérdida de la mercadería. ¿Sí? Y están esos 2 o 3 artículos, nada más. Bueno, después de compra-venta, no hay mucho más. Lo importante es eso. Son como los principios generales. Ustedes tienen que leer los artículos del código, no son muchos en realidad, no son tantos como parece. Tengan en cuenta más o menos esos temas y cualquier código lo vean. Otro contrato que sí es, a ver, es bastante parecido a la compraventa y es un contrato que tiene mucha más utilización a nivel industrial. Es el suministro. Contrato de suministro es un contrato muy parecido a la compraventa, pero con una diferencia sumamente importante, que tiene que ver con que en la compraventa, cuando vos compras algo, hay una sola prestación a cargo del vendedor y una sola prestación a cargo del comprador. ¿Y cuál es? Entregar la cosa y pagar el precio. Es decir, si yo te vendo este libro a 1.000 pesos, yo te lo entrego y yo ya cumplí con mi prestación. Era entregar este libro, te lo entregaba mañana. Yo mañana fui y te lo entregué. Entonces vos después cumplí con tu obligación que era pagarme el precio. ¿Tá? Una única prestación para cada una de las partes. Ahora bien, en el suministro, o en el contrato de suministro, la finalidad que tiene hace que una de las partes, que también se obliga a entregarte mercaderías, bienes o servicios, no lo haga de manera única, con una única prestación la entrega, sino que lo que se obliga es a entregarte bienes, insumos, servicios, pero lo hace de manera periódica o continuada. Es decir, el suministro sirve para, fundamentalmente, permitirle a una industria o a una persona poder tener un aprovisionamiento periódico, continuado, de determinados bienes o servicios. Por ejemplo, si yo tengo una fábrica que fabrica golosinas, necesito determinados insumos para poder elaborar las golosinas que fabrico. Por ejemplo, el azúcar, la glucosa, el chocolate, la harina, qué sé yo, todos los otros insumos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo celebrar tantos contratos de compraventa como tantas veces necesite reponer esos insumos. Entonces yo, si esta semana gasté un camión, bueno, llamo y digo, necesito otro camión, y puedo llamar a cualquiera, buscar precio, o bien puedo asegurarme que yo sé que todas las semanas tengo una persona que me va a aprovisionar, ¿m?, periódicamente, de manera continuada, del insumo que yo necesito o demando en mi industria. Es decir, esto es ideal para las industrias en las cuales vos no podés una semana no quedarte con azúcar y decir, no, mira, voy a ver si consigo. Y si esa semana justo nadie tiene para venderte, que para la fábrica. Entonces, el contrato de suministro
es un contrato en el cual hay dos grandes obligaciones. Entregar bienes, pero la entrega no es una única prestación, son prestaciones periódicas. ¿Sí? El suministrante se obliga a aprovisionarte, a suministrarte de manera periódica, continuada. Te asegura que vos vas a tener ese insumo. ¿Tá? Entonces eso te permite organizarte a vos empresarialmente o industrialmente. Porque vos nunca vas a tener un problema de stock de ese insumo. Y la otra parte, que es el suministrado, al igual que en la compraventa, ¿a qué se obliga? Y se obliga a pagar un precio por cada una de esas entregas o grupo de entregas. En definitiva, es muy parecida a la compraventa. Lo único que vos acá tenés una entrega periódica. Si vos generalmente se contrata por largo plazo y se pone que yo, semanal, de acuerdo a tu demanda o a tus requerimientos, o se puede pactar que vos, una vez por mes, la empresa tal que te abastece de tal insumo te va a enviar, no sé, tantos camiones. Y vos podés ir variando para más o para menos. De hecho, eso se pacta también, está previsto en los códigos. Que vos, avisándole con una anticipación adecuada, podés, por ejemplo, decir, bueno, este mes no necesito un camión, necesito dos. O este mes no necesito dos camiones, necesito uno. Pero bueno, hay toda una forma de organizarse. Bueno, este contrato es un contrato típico, es decir, está regulado en el código, es bilateral, es oneroso, es conmutativo, es de ejecución continuada. Acá, a diferencia de lo que ocurre con la compraventa, en el cual generalmente hay una prestación que se cumple y se terminó, acá el contrato se prolonga en el tiempo y se va ejecutando continuadamente, porque justamente son prestaciones que se obligan a entregarte de manera continuada. O sea, vos sabés que toda la semana o todos los meses o cada 15 días va a venir el camioncito con ese insumo que vos necesitas para tu industria. Te asegurás eso. Si no, tendría que estar llamando, buscando precio, buscando que te manden la mercadería, sería un despelote. Entonces, lo que permite este contrato es eso. La diferencia con la compraventa, como les dije, es que en la compraventa hay una única prestación, en el suministro son prestaciones periódicas. Está regulado en los artículos 1176, son muy poquitos los artículos, 1176 a 1186. 1176 a 1186. A ver si hay alguna otra cosa interesante. No. Respecto al suministro, tengan en cuenta que puede ser suministro de bienes o de servicios. Y ustedes dan como suministro de servicios. Y sí, luz eléctrica, gas, fuel oil. O sea, si vos tenés una industria y no tenés gas natural, entonces no vas a estar usando garrafas comunes. Usás fuel oil, que es otro producto que sirve para abastecer las máquinas de las industrias. Entonces, y te pueden suministrar de eso y sí, lo vas a necesitar indispensablemente, porque no podés quedarte sin ese insumo una semana y parar la fábrica. Bueno, tiene plazo de duración largo, generalmente se puede poner un plazo máximo de 20 años, si lo que vos, el objeto del suministro son frutos o productos del suelo, y en el resto de los casos, el plazo que se puede poner como máximo es de 10 años. Fíjense que son contratos de larga duración y de ejecución continuada. Después, el código se ocupa justamente de eso que les dije, que las partes a veces no pactan el tema de las cantidades. O sea, vos podés pactar en el suministro que, de acuerdo a tu demanda de tu industria, vos todas las semanas necesitas un camión de azúcar, o bien podés poner que el contrato, los requerimientos de los insumos van a ser de acuerdo a las necesidades normales del suministrado. Vos podés pactar eso. Entonces, no es que vos te limitás a una suma, a una cantidad fija, sino que de acuerdo a tu demanda va a poder ir variando para más o para menos. Generalmente se pacta todo eso. Bueno, el precio. ¿Cómo se determina el precio en este tipo de contrato? Bueno, a falta de convención o de uso, o sea, a falta de que hayan pactado un precio determinado o que hayan estipulado, bueno, el precio va a ser tal. ¿Cómo se determina? Según el precio de prestaciones similares. O sea, se lo compara con prestaciones similares, artículo 1181. O bien, por el valor corriente de plaza en la fecha y el lugar de cada entrega. Es decir, la otra variante es, bueno, ¿cuál es la cotización del producto? Yo te mando un camión de azúcar. Bueno, ¿cuánto vale el camión de azúcar? Y lo que cotiza al momento de la entrega y en el lugar de la entrega. Bueno, y no hay mucho más respecto de esto. Después son todas cuestiones vinculadas al incumplimiento del contrato, a la resolución del contrato. Son aplicaciones de normas generales que ya vimos. Ahora sí, vamos a empezar con una ley que también se pregunta seguido, que es la ley de tarjeta de crédito. Que esta ley no solamente se utiliza por parte de
de las empresas. De hecho, las empresas muchas veces lo que son es, forman parte del sistema de tarjeta de crédito, porque una empresa que comercializa bienes es un proveedor de bienes que puede aceptar tarjeta de crédito. ¿Me explico? Cuando él vende los productos, puede venderlos aceptando que sean pagados con la tarjeta de crédito. Entonces, en ese caso, es un sujeto que está adherido, es un proveedor o comercio adherido al sistema de tarjeta de crédito. Bueno, lo primero que tenemos que ver de esta ley, que es una ley que tiene sus añitos ya del año 99, la van a tener que leer casi íntegra ustedes, porque se preguntan cosas puntuales a veces en los exámenes. Bueno, algunas cosas importantes son que es una ley de orden público. ¿Qué quiere decir que es una ley de orden público? Que las partes, el emisor de la tarjeta, el usuario, el proveedor, no se pueden apartar de lo que dice la ley. Son disposiciones de orden público, que en principio no las pueden modificar. ¿Vieron como en materia de contrato podemos estipular que los gastos de entrega los asume el comprador, a pesar que el código diga que en principio los asume el vendedor? Porque no es una ley de orden público esa, es una ley que puede ser modificada por la voluntad de las partes. Bueno, en materia de tarjeta de crédito, al igual que la ley de defensa del consumidor y muchas otras leyes que ustedes van a ver, son leyes de orden público, es decir que no se puede modificar el contenido de la ley. Bueno, eso es un primer tema importante. Otro tema que quiero que entiendan. La ley habla de tarjeta de crédito y en realidad es el instrumento más común, más usual, el que en la práctica más se utiliza. Pero no solamente se limita a regular lo relativo a la tarjeta de crédito, también regula a la tarjeta de compra y también regula la tarjeta de débito, que son dos instrumentos que también se utilizan en los negocios o en la operatoria comercial diaria de cualquier persona, no solamente de un comerciante, de un empresario, sino de cualquiera de nosotros. Y ahora vamos a ver qué diferencia hay entre uno y otro. Ahora bien, en cualquier caso, siempre vamos a tener que tener un sistema de tarjeta. ¿Qué quiere decir esto? Para que una tarjeta de crédito funcione, o para que pueda funcionar, es decir, para que ustedes, si tienen una tarjeta de crédito, pueden ir a comprar, cargar la nafta a la estación de servicio y pagar con su tarjeta, o ir a comprar al súper, o ir a comprar a un local de ropa y pagar con la tarjeta, para que eso sea posible, se tienen que haber dado un conjunto de contratos vinculados entre sí, es decir, son contratos conexos esto. Este es otro supuesto de conexidad contractual. ¿Se acuerdan cuando hablé de los planes de ahorro? Bueno, acá pasa algo similar en el sentido que son contratos que tienen una finalidad común. Son todos contratos individuales, es decir, entre empresas distintas o entre personas diferentes, pero que están conectados en cierta forma, porque todos tienden a permitir que funcione este sistema de tarjeta de crédito. Entonces, el sistema de tarjeta de crédito, ¿qué es? Es un conjunto complejo y sistematizado de contratos individuales, que son conexos. ¿Cuál es la finalidad de este sistema de tarjeta de créditos? Bueno, una de las finalidades que tiene es posibilitar al usuario efectuar operaciones de compras de bienes o de servicios, obtener préstamos y anticipo de dinero en comercio adherido. Eso lo dice el artículo primero, inciso A. Esto es general. Yo si tengo una tarjeta de crédito, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer compras de bienes y servicios, puedo obtener préstamos. Ustedes saben que uno puede pedir anticipo de dinero a la tarjeta de crédito. Uno, si está en el exterior, podría en un cajero automático retirar dinero con su tarjeta de crédito. Y también puedo obtener financiamiento, que vamos a ver que el financiamiento en la tarjeta de crédito es algo, digamos, natural de la misma. Es decir, cuando yo compro hoy algo que no necesariamente lo tengo que pagar hoy, que lo voy a pagar quizás dentro de 15, 20, 30 días, ¿por qué? Porque si yo compré hoy y la tarjeta me cerró antes de ayer, el resumen, el consumo de hoy lo voy a pagar no con el resumen que vence en unos días más, sino en el otro mes. O sea, ¿me explico? Yo teniendo en cuenta o jugando con algunos plazos de la tarjeta, como son los cierres de la tarjeta, los vencimientos y demás, yo puedo diferir en el pago y eso no implica que voy a tener que pagar un costo. Yo puedo comprar algo en una cuota y voy a seguir pagando ese precio. Ahora, ¿lo puedo diferir unos días? Sí.
yo puedo diferirlo 30 días más o menos, de acuerdo o menos, de acuerdo a cuando yo he hecho efectuado el consumo. Otra finalidad que cumple el sistema de tarjeta de crédito es diferir para el titular el pago o las devoluciones a fecha pactada. También es más o menos parecido. O financiarlo. ¿Tá? Es lo que yo les explicaba. Ustedes saben que cuando uno tiene una tarjeta tiene que pagar los consumos que hizo en un resumen próximo. Ese resumen que uno va a pagar, supongamos, hoy es día 26. Mi resumen de mi tarjeta cerró el 21 de abril. Y el resumen de mis consumos hasta el 21 de abril yo los pago el 10 de mayo. Entonces, ¿qué pasa con los consumos que yo hago entre el 22 de mayo, después que cerró el resumen, y la próxima fecha del cierre del próximo resumen, que generalmente es el 20 del mes siguiente? Bueno, todos esos consumos yo no los voy a pagar en mayo. ¿Cuándo los voy a pagar? Los voy a pagar en junio recién. Entonces estoy difiriendo, estoy tirando para adelante la cancelación de esas obligaciones. Estoy pagando para el futuro. Estoy pudiendo diferir el pago de esos consumos. A su vez yo puedo pagar en cuota, si me lo permite la tarjeta. O sea, en vez de pagar una sola vez, puedo pagar en 12 cuotas. ¿Tá? En algunos casos puede no tener intereses, en otros casos puede tener intereses, etcétera, etcétera. Es lo que ustedes saben. Y por último, el sistema posibilita que se le pague a quienes, a los proveedores de los consumos del usuario. La ley, entonces, vamos a ver que prevé algunos contratos y con el sistema, el que vos vas con la tarjeta y compras un bien, la ley permite que después pueda recuperar ese consumo que hizo. Obviamente, vamos a ver, al proveedor de los bienes le cobran una comisión por poder ser un comercio adherido al sistema de tarjeta de crédito. No es gratuito, obviamente. Ustedes imagínense el análisis que uno hace como proveedor. Yo tengo un local comercial, vamos a suponer, que vendo ropa. Si yo no funciono, no trabajo con tarjeta de crédito, tengo que tener muy buenos precios muy, muy buenos para que la gente venga y pague de contado. Porque imagínense, una ropa, hoy es medio difícil comprarla de contado. Entonces, la mayoría de las personas, ¿cómo hacen para poder adquirir ese bien? Ni piensen lo que son electrodomésticos, que son bienes mucho más caros todavía. ¿Cómo acceden a ese bien? Acceden financiándolo a través de la tarjeta. Entonces, para el comerciante, el estar adherido al sistema de tarjeta de crédito es casi una necesidad hoy en día. Casi una necesidad. Y para poder hacer eso, obviamente, la empresa emisora te cobra. Le cobra una comisión a los proveedores de bienes y servicios que están adheridos. Bueno, vamos a ver que hay distintas variantes. Yo no sé si llega a ver, acá está. Hay distintas variantes de contratos de tarjeta de crédito, algunos que se llaman cerrados y otros abiertos. Los contratos cerrados son más sencillos. Son básicamente dos contratos que se dan para que funcione el sistema de tarjeta de crédito. Un contrato entre el emisor de la tarjeta y el titular de la tarjeta, digamos, el socio de esa tarjeta. Y por otro lado, un contrato entre quién? Entre el emisor de la tarjeta y el proveedor de los bienes, que se adhiere al sistema de tarjeta de crédito. Ese es el sistema cerrado. El sistema abierto es más complejo porque se le agregan las empresas administradoras de las tarjetas. Por ejemplo, las dos grandes administradoras o las dos grandes marcas de tarjeta de crédito a nivel mundial son Visa y Mastercard. En realidad ellos lo que tienen son los dueños de una marca y de un sistema que administra la tarjeta de crédito. Entonces, acá estaría más o menos el esquema de un sistema cerrado. El sistema cerrado tiene así, un titular de la marca, Visa Internacional. Visa Internacional, o quien representa a Visa Internacional en Argentina, que hasta hace poco era Prisma, que después hubo un tema de defensa de la competencia, obligaron que Prisma venda, bueno, no importa. Quien tiene la marca Visa a nivel internacional, que lo que hace es administrar los pagos, las compras, todo el sistema de tarjeta, celebra un contrato con el emisor. ¿Quiénes son los emisores de tarjeta? ¿Quiénes son los que le dan a ustedes la tarjeta de crédito? ¿A quién le van a pedir una tarjeta de crédito a ustedes? ¿Marca Visa o marca Mastercard? Al banco. A los bancos. Los emisores de la tarjeta de crédito son los bancos comerciales generalmente. Entonces vos fíjense que ustedes van al banco macro y te dan una tarjeta Visa Banco Macro. Vos vas al banco francés y te dan una tarjeta Visa marca Banco Francés. ¿Me explico? Cada banco emite tarjetas ¿de qué marca? Y Visa o Mastercard generalmente.
El Galicia tiene tarjeta naranja, que es del Grupo Financiero Galicia, la marca esa de tarjeta. En la mayoría de los casos no pasa eso. Las marcas que se utilizan son Visa o Master. Entonces, los bancos o los emisores tienen un contrato con esa marca y ellos lo que hacen es, básicamente, celebrar a su vez un contrato con los clientes del banco, que son los titulares de la tarjeta, los que tienen la tarjeta y la usan, y además con los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Y las personas que van a aceptar que los clientes compren sus productos usando la tarjeta. Entonces, así es más o menos el sistema complejo de contrato. Para que pueda funcionar una tarjeta, tienen que hacer todos estos contratos. Si no se cumplen con estos contratos, no hay posibilidad de que pueda funcionar una tarjeta de crédito. Bueno, después de vincular a la tarjeta, ¿ustedes qué tienen que saber? En primer lugar, tienen que ver un artículo que es el 2. El artículo 2, ¿saben por qué es importante? Porque da las definiciones de las partes involucradas y dar las nociones o las definiciones generales de los temas que trata la ley. Por ejemplo, define quién es el emisor. Y el emisor, según el inciso A, es la entidad financiera, comercial o bancaria que emite tarjeta de crédito o haga efectivo el pago. Ese es el emisor. Generalmente son bancos comerciales. El titular, ¿quién es? Y el titular es el que está habilitado para usar la tarjeta, pero fundamentalmente es quien se hace responsable de todos los pagos y consumos, quien se hace cargo del pago de los consumos que se hagan con esa tarjeta de crédito. Consumos de él, pero también los consumos de quiénes, de los adicionales. ¿Vieron? Supongamos yo tengo una tarjeta y le doy un adicional a mis hijos. Entonces, cuando me llega el resumen, te viene discriminado los consumos del titular y los consumos de los adicionales. ¿Y quién es el que está obligado a pagar todos los consumos? El titular. O sea, ¿a quién le van a poder exigir contractualmente que pague los consumos? El titular. Bueno, esto es lo que hablaba. Uno de los contratos es el de emisión, es decir, el que celebra la entidad emisora con el cliente que va a usar la tarjeta. Ese contrato, en los artículos 6 a 31, están regulados en la ley. Ustedes vayan tomando nota de esto. El artículo 6 se refiere al contenido, o sea, el contrato de tarjeta de crédito tiene que cumplir con determinado contenido. O sea, cuando vos contratás con un banco, esto en los hechos rara vez se cumple, pero si uno va y se lo pide al banco, te lo tendrían que dar. Te tendrían que dar una copia del contrato. Y si ustedes ven la copia del contrato, el contrato tendría que tener el contenido que exige el artículo 6. ¿Qué cuestiones son importantes que tienen que estar previstas expresamente en el contrato de tarjeta de crédito? Bueno, por ejemplo, las tasas de interés compensatoria o financiera que vos tenés que pagar cuando no pagás el total de los consumos. Ustedes saben, no sé si alguno de ustedes tiene tarjeta, pero sabrá que la tarjeta te permite pagar el total de los consumos o te permite pagar lo que se conoce como pago mínimo. Entonces, si vos pagás el pago mínimo, estás cumpliendo con la tarjeta. No estás cancelando el total de tus consumos. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que el consumo total son 100.000 y el pago mínimo son 20.000. Vos no llegás a juntar los 100.000, entonces pagás 20. Esos 80.000, y estás cumpliendo, ¿no? Nadie te dice nada. Pero sobre esos 80.000, la entidad emisora, ¿qué hace? Te permite diferirlo un mes más y te cobra un interés por eso. Y el contrato tiene que prever claramente cuál es la tasa de interés que te cobra por los intereses esos. ¿Ah? Van a ver que son intereses que después se capitalizan, quiere decir que se hace interés compuesto. Entonces, fíjense que cuando uno paga solamente digamos, el mínimo de la tarjeta, capaz que vos decís, ¿cómo puede ser? Si pagué todos los meses el mínimo y debo cada vez más plata. Y eso tiene que ver con que el dinero se va incrementando los saldos por la aplicación de intereses financieros y por la capitalización de los mismos, el interés compuesto o el anatocismo, que lo habremos visto cuando hablamos de intereses. También tiene que prever cuál es la tasa punitoria. O sea, cuando vos no pagás el mínimo directamente, ahí además incurrís en mora. Y al incurrir en mora te meten una sanción. ¿Cuál es la sanción? Un interés. ¿Qué interés? Punitorio. Y el contrato tiene que decir claramente cuál es la tasa de interés punitorio que te voy a cobrar si te atrasas. Eso, el resumen y el contrato te lo tiene que decir.
Bueno, y después otras cuestiones, los plazos de pago, la fecha de cierre, contable de las operaciones y cuándo cierra el resumen, cuándo vas a tener que pagarlo. Todas esas cuestiones tienen que estar contempladas en el contrato. No se pueden modificar todos los días eso. Eso es algo que vos lo firmaste, contrato, y vos tenés que tenerlo disponible para vos organizarte. Después, el artículo 7 habla de requisitos en lo que hace a la redacción del contrato. Es decir, acá no tiene que ver con el contenido del contrato, sino cómo debe ser redactado. Por ejemplo, te tendrían que dar un ejemplar, cosa que no ocurre en la realidad, salvo que se lo vaya a pedir. Se tendría que redactar de manera clara, o sea, que vos puedas leer y entender lo que estás leyendo. Se tendría que redactar de una manera que las cláusulas que generen responsabilidad para el titular estén redactadas mediante caracteres subrayados o destacados, en negrita. ¿Vieron? Cuando, por ejemplo, digan, bueno, la tasa que hay que pagar por atraso y el otro es tanto. Bueno, esa cláusula debería estar remarcada, como para que vos prestes más atención a esa cláusula. Esto tiene que ver con requisitos que la ley establece para qué? Para proteger al usuario de tarjeta de crédito, ¿tá? Para evitar abusos y ese tipo de cuestiones. ¿Cuándo se perfecciona la tarjeta de crédito? Artículo 8. Bueno, en realidad solamente dice el artículo queda perfeccionado cuando se firma el contrato, se emiten las tarjetas y el titular las recibe de conformidad. Se tendrían que dar esos tres requisitos. En realidad, la firma del contrato es algo que muchas veces no ocurre. ¿Por qué? Porque el contrato, a ver, no es que en la mayoría de los casos vos vas al banco y pedís una tarjeta y te la dan. Muchas veces la tarjeta llega a tu casa sin que la hayas pedido. Ahora ya cada vez menos, pero antes pasaba eso. Te mandaban una tarjeta como de regalo de un banco y vos la usabas. O sea, la sacabas, la usabas. Bueno, se emitió la tarjeta, la recibiste y las utilizaste. En ese caso, obviamente, no podés desconocer que había un contrato. ¿Ah? Ahora, si vos no firmaste un contrato, te llegó la tarjeta, pero vos no las recibiste, las recibió una persona que estaba de casualidad en tu casa y las escondieron y vos no las usaste, ese contrato no está perfeccionado. ¿Entienden? No está perfeccionado, no te pueden reclamar nada, no te pueden reclamar los gastos administrativos de emisión de resumen. Pasaba muchas veces que te mandaba la tarjeta, vos la recibías, qué sé yo, alguien que estaba de casualidad en tu casa, la escondía o se traspapelaba y vos pasaba un año y al año te empezaban a intimar de tal banco o de tal tarjeta porque vos no habías pagado los resúmenes. Que vos no tenías consumo, ¿no? Ni sabías que la tenías. Bueno, eso dio lugar a que haya que dictar esta ley y la ley de defensa del consumidor justamente para evitar ese tipo de maniobras abusivas en cierta forma y oscura, porque imagínense que vos no te enterabas que tenías una tarjeta. Por ese motivo es que el código o la ley exige para que se perfeccione el contrato, que se firme el contrato, que eso en cierta forma se supera, porque muchas veces los contratos se hacen telefónicamente, graban el contrato, o sea, muchas veces firma el contrato no hay, pero sí que se emita la tarjeta y sí que las recibas, y fundamentalmente la tarjeta se activa cuando la usás. Que es más, a veces te hacen llamar a un teléfono, o a veces directamente la tenés que utilizar la tarjeta. Entonces, si se dan esos recaudos, el contrato está perfeccionado y se van a poder empezar a exigir las partes el cumplimiento de las obligaciones que surgen del mismo. Los caracteres del contrato de tarjeta de crédito, igual que la compraventa, igual que el suministro, hay que analizar esto. ¿Cómo es? ¿Es unilateral o es bilateral? ¿Genera obligaciones para una sola de las partes o para las dos partes? Para las dos partes. Es bilateral. ¿Es oneroso o es gratuito? Cuando vos sacás una tarjeta de crédito, ¿tenés que pagar algo a cambio? ¿Tenés algún costo en general? Y salvo algunos casos muy excepcionales, en principio vos tenés un costo. ¿Cuál? Gasto de emisión de resumen, de renovación, gasto administrativo, algún impuesto. Tiene un costo, entonces es oneroso. ¿Es conmutativo o aleatorio? Es conmutativo. ¿Es formal o no formal? Bueno, acá vamos a ver que la ley de tarjeta de crédito y algunas normas que emanan del Banco Central de la República Argentina, que es la autoridad de aplicación en materia de tarjeta de crédito, todo lo vinculado con la actividad bancaria, financiera, exige que se formalice de alguna forma. Entonces, se le exige, como vimos en el artículo anterior, es un contrato formal. Requiere del cumplimiento de determinadas formalidades o solemnidades para que el contrato sea válido.
Es un contrato típico porque está regulado en la ley de tarjeta de crédito, es de ejecución continuada, es decir, que es un contrato, generalmente tiene plazo de duración. Vieron que la tarjeta tiene un plazo de vencimiento, el plástico, que después se renueva automáticamente en general, te llega la tarjeta nuevamente. Pero es un contrato que no está hecho para ser cumplido y que se terminó. Es un contrato que se celebra para ser ejecutado de manera continua, prolongada en el tiempo. Y es un contrato de adhesión. Es un contrato de adhesión ¿a qué? A condiciones generales. Con lo cual, a este contrato, además de las normas específicas en materia de tarjeta de crédito, que ya de por sí protegen a la parte débil en la ley, también se le van a aplicar, ¿se acuerdan lo que vimos en la clase pasada de los contratos de adhesión? Ese capítulo que prevé el código vinculado a los contratos de adhesión a cláusulas generales. Que yo les decía, ¿qué preveía ese capítulo? Y normas que protegen a la parte débil. Siempre pónganse en la cabeza eso. ¿Quién es la parte débil? El consumidor. La parte débil también puede ser, aunque no sea un consumidor o no estemos frente a una relación de consumo, puede ser también aquella persona que tuvo que adherir a las condiciones impuestas por la otra parte, que la libertad que tuvo de contratación es muy acotada, solamente aceptó o no aceptó. Entonces, ese sujeto es la parte débil y el código prevé normas para protegerlo. Por ejemplo, las cláusulas, cómo deben ser, cómo no deben ser las cláusulas. Entonces tengan en cuenta esto, que es un contrato de adhesión, se le aplican las normas del Código Civil y Comercial de los contratos de adhesión. ¿Cuándo se extingue el contrato? O sea, ¿en qué momento se le pone fin al contrato? Artículo 11. Bueno, la relación contractual opera o concluye cuando no se opera la recepción de las tarjetas de crédito renovadas por parte del titular. Me mandan la tarjeta de crédito y yo no las quiero recibir. Las mando de vuelta. Entonces, yo no quise recibir la tarjeta. Segundo, opera cuando el titular comunica la voluntad de ponerle fin o concluir la relación contractual. ¿Tá? Entonces, requisito, no recibirlas a las tarjetas renovadas y después comunicar, esto en cualquier momento puede ocurrir, haya o no haya recibido la tarjeta. Yo puedo tener mi tarjeta vigente y mañana decidir no querer operar más con tal tarjeta de crédito de tal banco. Entonces, ¿qué hago? Me presento al banco o le mando una carta a documento, porque habla de medio fehaciente, o sea, algo que demuestre que en tal fecha vos tomaste la decisión de concluir la relación. Pero bueno, mando una carta a documento diciéndole que a partir de tal fecha, mañana, yo no voy a trabajar más, no quiero ser más titular usuario de tarjeta de crédito marca Visa del banco tal. No, mi tarjeta marca tal, número tal. Identifico bien y digo, a partir de mañana no quiero ser más. Bueno, esa manifestación de voluntad pone fin al contrato de tarjeta de crédito. Y esto es importante, tengan en cuenta, porque muchas veces los bancos tratan de evitar que el cliente ponga fin a la relación contractual de la tarjeta de crédito. Porque te siguen cobrando intereses, gastos administrativos, que está en parte del negocio del banco. Entonces, tengan en cuenta que el código es severo. Dice, el titular comunica su voluntad en cualquier momento, por medio fehaciente. O sea, en la medida que cumpla eso, el banco tiene que aceptar que se terminó la relación contractual. ¿Qué te va a poder exigir el banco en ese caso? Bueno, si vos consumiste en cuotas, bueno, te va a poder decir, vos terminás la relación contractual, me vas a tener que pagar todo lo adeudado. O sea, te faltaban 6 cuotas, bueno, te consolidamos la deuda y tenés que pagar esto para cancelar la totalidad de tus consumos de acá hasta la fecha. Pero el banco, quiero que les quede muy en claro esto, el banco no podría jamás obstaculizar de ninguna manera la decisión del titular de la tarjeta de concluir el contrato con el banco o de rescindir el contrato con el banco sin causa, no hace falta de ningún motivo. No tengo más ganas de tener tarjeta. ¿Tá? El código, en otro capítulo que van a ver después, que es el vinculado a los contratos bancarios, reafirma esto cuando dice que la parte usuaria del banco o el cliente bancario puede poner fin a la relación en cualquier momento. Y no hay posibilidad de ponerle ninguna penalidad o multa. Vieron que a veces te dicen, bueno, si vos la cancelás hoy la tarjeta, vas a tener tal multa, tal penalidad. Bueno, eso está mal. Eso es algo que no tiene validez o no debería tenerla. Entonces, eso es conclusión. Después, tema de los intereses.
Este es otro tema también importante. Fíjense que yo le voy marcando algunos artículos que me parecen más importantes, son los temas que se pueden llegar a preguntar. Intereses que la entidad emisora de la tarjeta de crédito puede cobrar. ¿Qué intereses te puede cobrar la entidad emisora de tarjeta de crédito? Y te pueden cobrar intereses compensatorios. ¿Cuáles son los intereses compensatorios financieros? Y los que son los intereses, artículo 16, perdón, es el interés compensatorio, no es el 19, me parece. El interés compensatorio, ahí no es el 19, es el 16, ¿sí? El 16. Entonces, interés compensatorio es el que se paga cuando el que el banco te va a cobrar cuando te permite no pagar el total de tus consumos, sino el pago mínimo. Entonces, si vos tenés 100.000 de consumo, podés pagar 20.000, que es el mínimo, y estás cumpliendo con el banco, estás cumpliendo con la tarjeta, mejor dicho. Y entonces, por el saldo, 80.000, por ejemplo, el banco te va a cobrar, por financiarte, por concederte crédito, te va a cobrar un interés compensatorio. Y ese interés compensatorio tiene un límite legal. Es decir, si un banco a ustedes les cobrara una tasa que supera el límite previsto en la ley, usted tendría que ir a un juez y decirle, está cobrando una tasa que supera el límite legal. Tendría que pedirle al juez que la ajuste al límite legal. ¿Cuál es el límite a los intereses compensatorios? Que es lo que yo les decía, que, ¿vieron? Cuando uno no paga, es como si se va a hacer una bola de nieve y se va incrementando permanentemente, y que vos decís, bueno, hace un año vengo pagando el mínimo y nunca reduzco el capital. Bueno, el límite hay que diferenciarlo de acuerdo a si es un banco comercial o si no es un banco comercial. Pero bueno, vamos a pensar en los bancos comerciales, Banco Macro, Galicia, los bancos que uno conoce, los de la calle. Si el emisor de la tarjeta es un banco, la tasa que te va a cobrar no puede superar en más del 25% la tasa que el emisor aplique a operaciones de préstamos personales en moneda corriente. Entonces, ustedes tienen que, para calcular la tasa, saber cuál es la tasa que el banco cobra a sus clientes cuando les da un préstamo de dinero personal. Vienen un préstamo, vos sacás un préstamo en un banco, ¿qué tasa te cobran? Vamos a suponer, no sé, el 80%. Vamos a suponer, el 70% anual. ¿Qué tasa financiera o compensatoria te puede cobrar el banco por los saldos de tarjeta? Y no te puede cobrar en más de un 25% a esa tasa que ya de por sí es alta. Imagínense que si la tasa te cobra por un préstamo personal del banco de un 70 y pico, sumale hasta un 25% más, eso es lo que te puede cobrar el banco. Por eso les decía que son tasas altísimas. Y a veces se superan. Bueno, si el emisor no es un banco, estos son en algunos casos muy específicos, por ejemplo, las tarjetas de compra o, por ejemplo, las tarjetas en las cuales el que la emite no es un banco. Por ejemplo, American Express no las emite un banco, o antes no las emitía un banco. Es una entidad emisora de tarjetas que no es banco comercial. Esto es muy técnico. Bueno, pero en ese caso, en la pauta es la misma. No te pueden cobrar como interés compensatorio más del 25% de lo que se cobran por operaciones de préstamos personales. O sea, si vos calculás cuánto te sale a vos tomar un préstamo personal, qué tasa te van a cobrar, qué tasa activa te va a cobrar un banco, vos sabés que lo máximo te puede cobrar la tarjeta es a lo sumo hasta un 25% más, que es carísimo. Bueno, ¿cómo se computan? O a partir de qué momento se computan los intereses compensatorios. Se computan sobre el saldo financiado entre la fecha del vencimiento del resumen actual y la del primer resumen mensual anterior. Es decir, vamos a esto para que hagan simple, voy a dar un ejemplo. Imagínense que mi resumen del mes, o sea, yo voy a pagar en el mes de mayo los consumos que tuve en abril. ¿Y hasta qué fecha? Hasta el 21 de abril. Entonces, todos los consumos que yo tuve hasta el 21 de abril, yo los voy a pagar el 10 de mayo. ¿Está? Supongamos que yo el 10 de mayo no tengo para pagar todos los consumos, pero puedo pagar el pago mínimo. Entonces hay un saldo. Bueno, sobre ese saldo, a partir del 21 de mayo, del 21 de abril,
A partir de ahí, a mí me van a empezar a correr los intereses compensatorios. ¿Está? Ese es el cálculo. Y los punitorios, que es cuando vos no pagás el mínimo directamente. Porque vos en los compensatorios lo que estás pagando es el mínimo y te están cobrando por el saldo de los consumos. Los intereses punitorios, que surgen del artículo 18, ahí sí está bien el número de artículo, la tasa es más alta todavía. Porque la ley dice que no te podrán cobrar o no podrán superar en más del 50% a la tasa efectivamente aplicada por interés compensatorio. Entonces, usted tiene que hacer el siguiente cálculo. El interés compensatorio no puede ser en más del 25% de lo que te cobran por préstamos personales. Entonces, la pauta para calcular el interés es la tasa que te cobra un banco para prestarte plata a un préstamo personal. Supongamos que la tasa es del 75% anual, ustedes calculen un 25% sobre esa tasa, eso es lo que vos pagás en concepto de interés compensatorio. ¿Y qué tasa pagás si te atrasás en el pago del pago mínimo directamente? O sea, no pagaste nada. En ese caso, el interés punitorio es, o no puede ser, y es altísimo, en no más de un 50%, es decir, hasta el 50% de lo que vos pagás por interés compensatorio. O sea, sumale un 50% más al interés compensatorio. O sea que si hacemos números al día de hoy, tenemos más o menos que vos podés estar pagando un 120, 130% de tasa, o un ciento y pico de tasa, de punitorio. De punitorio. El interés punitorio no se puede capitalizar. El interés compensatorio sí, pero el interés punitorio no. Después, no se pagan intereses punitorios, como les decía, si pago el mínimo. Si yo pago el mínimo, lo que voy a pagar son compensatorios. Si yo no pago el mínimo, ahí sí estoy en mora, estoy incumpliendo y ahí sí tengo la sanción de los intereses punitorios. ¿Está? Eso es lo que ustedes tienen que entender respecto a las tasas. Igualmente, a pesar de que la ley pone un tope, las tasas que están son altísimas. Pero eso no depende de la ley, depende del mercado ya. De las tasas que se van fijando en el mercado. Bueno, impugnación del resumen, otro tema que se suele preguntar también. Y ya con esto voy terminando la clase de hoy. ¿Sí? Bueno, acá los artículos que tienen que ver son los artículos 22 a 25. Los artículos 22 a 25 lo que hacen básicamente es hablar del resumen y del tiempo en el cual, de cómo debe ser el resumen, qué contenido tiene que tener el resumen, y después el plazo que tiene la entidad emisora para emitir y entregarte el resumen. ¿Está? El 22 dice que el emisor te tiene que confeccionar y enviar mensualmente un resumen detallado de qué, de las operaciones que vos realizaste y de las de tus personas habilitadas o autorizadas o adicionales. Eso está obligado a hacerlo. El 23 dice, ¿qué debe decir el resumen? Esto también es importante. Tiene un montón de incisos este artículo y te dice, a ver, ¿qué tiene que tener el resumen? Y las tasas, el importe de cada operación, la fecha en que se realizó cada operación. ¿Por qué es importante el contenido del resumen? Porque vos, después, si vos mirás el resumen y ves, ¿cómo? Esta operación del día tal en Rusia o del día tal en Londres. Si yo estoy en Argentina, yo no estuve en este lugar. Entonces vos ahí, lo que te permite ese resumen es poder impugnar alguna operación o algunas operaciones en particular. Para poder hacer eso tenés que tener un resumen lo más detallado posible, con fecha de vencimiento, identificación de las operaciones, del proveedor, del importe, la fecha en que realizaste. Todas esas cuestiones son fundamentales para que vos puedas, digamos, analizar el resumen y interponer algún tipo de impugnación sobre el mismo. Bueno, entonces, otro artículo que prevé esta parte general es cómo se debe hacer el resumen. Antiguamente el resumen era en papel. En el año 2018 se dictó una disposición que modificó el artículo 24 de la Ley de Tarjeta de Crédito y lo que antes era una excepción, el principio era que se hacía por papel y salvo que vos pidieras
o manifestaras tu voluntad, te lo mandaban digitalmente, se invirtió ese principio. Y hoy, en principio, si vos no manifestás nada, el resumen viene por correo o en soporte electrónico a la dirección de correo electrónico que vos indicás cuando celebrás el contrato. Entonces, se invirtió el principio. Hoy el principio es que si vos no decís nada, te lo mandan por correo. Salvo que expresamente vos que pidas que la remisión del resumen sea en soporte papel. ¿Ah? Esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque, a ver, uno a veces, qué sé yo, tenés una cuenta de correo, no la usas nunca, entonces vos decís, uy, no voy a pagar la tarjeta porque no me llegó el resumen, nunca lo encontré el resumen, fue spam. Entonces vos te olvidaste de pagar la tarjeta, bueno, si vos te olvidaste de pagar la tarjeta, estás incumpliendo. Sepan eso. Si bien el banco, o sea, el sistema que ha creado el banco, la ley hoy es medio complejo. ¿Por qué? Porque ahí están muy atentos. Hay que estar atento a la fecha de recepción del resumen, a verificar cuál es el monto del resumen. Porque si no incumplís, y si incumplís da lugar a que empiecen a devengarse intereses punitorios. Entonces, hay que tener muy presente esto. Primero, que ya no te llega a tu casa, en principio, te llega por correo. Algo que vos pidas expresamente en el banco de que te lo manden por papel. Igualmente, ya esto pasaba en la ley vieja, si bien el artículo 25 dice que el resumen el banco te lo tiene que enviar con 5 días de anticipación al vencimiento de la obligación de pago, es decir, teóricamente el 25 dice que el banco emisor está obligado a que vos 5 días antes que te venza el resumen, vos tenés que tener tu resumen. O sea, antes que vos estés que venza tu obligación de pago, vos 5 días antes tendrías que tener a tu disposición el resumen. A pesar de que surge eso, la misma ley, ¿saben lo que hace? Para, en definitiva, que no tengan ningún tipo de manera de decir, no, yo no recibí el resumen, no pago porque no sabía qué pagar. La misma ley dice claramente que en el caso de que no recibas el resumen en papel, por ejemplo, o por correo electrónico, el titular va a disponer o debe disponer de un canal de comunicación telefónico o electrónico proporcionado por el emisor durante las 24 horas. ¿Qué quiere decir con esto? Que vos ya no puedes decir, no, mira, no me llegó el resumen, como no me llegó el resumen, no pagué. Porque el artículo 24 decía que vos estabas obligado a hacerme llegar 5 días antes del resumen. Con lo cual, estos dos articulitos realmente sí son bastante, digamos, no son protectorios del usuario de tarjeta de crédito. Están hechos a favor del banco, en definitiva. Porque vos con este artículo 25, el banco lo que te dice es, mirá que si yo no te llego a mandar el resumen, vos llamás al home banking o por teléfono y vos tenés que tomar el recaudo, la diligencia de saber cuándo vence tu tarjeta y cuánto tenés que pagar. Porque si no, vos no cumplís. Entonces, fíjense cómo se interpreta esto. Hoy la gente piensa, no me llega el resumen, no lo pago. Pero no es así. Hoy, como está regulada la ley, es, no te va a llegar en papel, te va a llegar en formato electrónico a tu correo, y si vos no lo recibiste, te olvidaste de abrirlo, no lo encontraste, fue spam o lo que sea, o no te llegó, porque el banco no lo emitió, vos tenés que tomar vos la diligencia de llamar, de averiguar con algún canal que proporciona a la entidad financiera o la entidad emisora para saber cuánto es el monto de tu deuda y saber cuándo lo tenés que pagar. Bueno, y por último, ahora sí, es la impugnación. Que si quieren, esto lo dejamos para la clase que viene, porque lo que falta es la impugnación y lo que falta es la ejecución del saldo deudor. Que me gustaría que eso lo vean fresquitos. Pero más o menos sepan lo siguiente. A partir, ahora vieron que acá hay como un esquema con un esquema con fechas. Bueno, a partir de la recepción o de la fecha en que deberías haber recibido y que vence el resumen, empieza a correr un plazo que da la ley para que el titular pueda impugnar o cuestionar la liquidación del resumen. Que yo les decía, es muy importante que el resumen vos veas todas las operaciones para poder analizar si esta operación la hiciste vos o es una operación trucha. Te usaron la tarjeta, te la piratearon, te la copiaron, te compraron algo por internet y poder impugnarlo. Y hay plazos muy precisos en los cuales vos tenés que impugnar dentro de ese plazo
Y después vamos a ver qué efectos tiene eso sobre el uso de la tarjeta. ¿Vos podés seguir usando la tarjeta si la impugnaste? Y después, ¿qué pasa eso? Si a vos me están cobrando 500.000 pesos y yo no los consumí ni puedo pagarlo, pero yo impugno ese resumen, porque esos 500.000 pesos no los usé yo. Ahora, vence la tarjeta, el pago mínimo, que es una partecita del total de los consumos, vamos a suponer son 200.000 pesos, tampoco lo puedo pagar. ¿Sería justo que si estoy impugnando el resumen me cobren por algo que yo no consumí o que estoy discutiendo? No. Entonces vamos a ver qué dice la ley. Bueno, pero eso, como ya están cansados, porque son las 4 de la tarde y hace 1 hora y media estamos hablando o más, lo vamos a dar la clase que sigue, el martes que viene, que espero que lo podamos dar presencialmente. ¿Sí? Entonces, para la clase que viene, lo que yo quiero que ustedes traigan es la ley de tarjeta de crédito, la ley 25.065, y me gustaría que traigan 2 leyes que yo les voy a poner acá en el chat, se las anoto, que son la ley. Entonces, para la clase, a ver, clase, la semana que viene, ¿qué es? 3 de mayo, ¿no? 3 de mayo. Sí, profe. A ver. Ley 25.065, tarjeta de crédito. El otro no va a haber problema. Bueno, código civil y comercial como siempre. Y traigan la ley 26.831 actualizada. Lo buscan en Infolet, como siempre. ¿Sí? Actualizada. Es la ley de mercado de capitales. Ya con eso terminaríamos. Con eso terminaríamos las unidades 5, 6 y 7. Pues nos queda por ver algo de contratación electrónica, terminarlo de tarjeta y empezar a ir terminando, dar la clase de mercado de capitales, que es la unidad 5. Con eso ya estaríamos. El examen saben que es el día 20 y el recuperatorio el 27 de mayo. Así que vamos a terminar bien, vamos a llegar a avanzar bien. Por eso estoy tranquilo. Bueno, entonces por hoy terminamos, ¿sí? Traigan esas cosas para la clase que viene, así cuando vamos leyendo los artículos no se pierden tanto. Miren, y miren el apunte que está en el campus del tema de mercado de capitales y si quieren de todos estos temas también. ¿Mm? Bueno, por hoy los dejo en paz ya. Bueno, gracias, profe. Nos vemos.